Continuamos con el desarrollo de la información y del análisis también. Momento de sumergirnos en el escenario internacional y lo vamos a hacer de la mano de un especialista, nuestro amigo el doctor Pablo Hueve, analista internacional. Ya lo estamos viendo. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, compañeras, compañeros de Canal 13. Buenas tardes para toda nuestra teleaudiencia a lo largo de toda la Argentina. Bueno, Pablo, como cada semana, la propuesta tiene que ver con un recorrido por los principales títulos de la agenda internacional, anticiparnos también algunas cuestiones, pero sin duda el título de la jornada que ha generado conmoción y cimbronazo tiene que ver con, bueno, lo que sucedió en Haití. Asesinaron al presidente, bueno, en una instancia convulsionada, el país más pobre de América, bueno, y esto que ha generado un impacto en la comunidad internacional, incluso, bueno, la posibilidad de convocar al Consejo de Seguridad. Pero referenciar este caso con el que amanecimos en el día de hoy, Pablo. Esto sucedió a la 1 de la mañana. Este hombre que estamos viendo en imagen, un hombre empresario bananero, un hombre vinculado a la exportación de bananas, pero también a la industria eólica, la industria de la energía eólica. Este hombre que había sido designado a dedo candidato por el anterior presidente Michel Martelly y que restauró o reinstauró métodos propios de la dictadura de Jean-Claude Duvalier o Baby Doc, sucesor de Papa Doc, una dinastía de dictadores que empobreció la isla, pero enriqueció sus cuentas corrientes. Recordemos, Marina, que en el año 2010 Haití fue azotado por un terremoto espantoso que dejó 300.000 muertos. Debemos decir que no se recuperó jamás de ese golpe. En 2011 hubo una elección presidencial, ganó el neoduvalerismo, es decir, un movimiento de derecha, Michel Martelly, un hombre que generó sonoros hechos de corrupción a lo largo de su presidencia. Bueno, le comento que se dilapidó 4.000 millones de dólares del programa Petrocaribe, que es una ayuda que Venezuela daba a los países del Caribe para reconstrucción o para obra pública. Bueno, no hubo ni reconstrucción ni obra pública. Pero para garantía de su impunidad, Michel Martelly designó a este señor cuya imagen estamos viendo y que nunca hizo nada en política. Lo primero que hizo en política fue ser candidato oficialista y obviamente ganó las elecciones. Pero hay un problema. Las elecciones fueron impugnadas por la oposición. El Tribunal Electoral tardó un año en resolver la cuestión. En el medio, Martelly terminó su mandato el 7 de febrero de 2016, ojo con el tema de las fechas, y en noviembre de 2017 hubo nuevas elecciones en las que ganó este señor que estamos viendo y asumió en ese mismo año. Quiere decir que hubo un año en el cual no hubo un presidente constitucional. Ahí está el problema. Este presidente, el presidente que hoy fue asesinado, es un hombre que terminó teóricamente su mandato constitucional el 7 de febrero de este año. Sin embargo, él siguió gobernando a fuerza de decretos y a fuerza de grupos paramilitares para amenazar a la oposición y a la prensa libre, usando también a las Fuerzas Armadas. Esto valió que hubiera múltiples manifestaciones en contra de él permanentemente, por el aumento de la gasolina, por el aumento de bienes de consumo. Y como si todo esto fuera poco, licenciada, el país está bajo mafias armadas, toleradas por el gobierno, cuando no amparadas por el gobierno, porque el Ministerio del Interior repartió armas a grupos que hoy tienen asolada a la población de Haití con el terror. Le comento que solamente el mes pasado hubo 150 homicidios, 200 secuestros extorsivos, de los cuales 27 fueron extranjeros. Olvídese de prensa libre, olvídese de turismo. Este país que vive de la ayuda exterior ha logrado en tan solo 30 años, desde la vuelta a la democracia, hacer que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más y más pobres. Lo concreto es que hoy a la madrugada, un grupo de personas, si usted viera, Marina, el video que está publicado hoy en los principales diarios, en Argentina lo vemos en ámbito.com,
la impunidad con que este grupo para sus autos frente a la casa de él, se bajan, exhiben sus armas y entran a la casa de Jovenel Moïse y lo matan. Y uno pregunta, perdón, pero ¿y dónde estaba la Guardia Presidencial? ¿Alguien puede ir a la casa de un presidente, entrar y matarlo de esta manera? Yo no quiero sospechar, licenciada, no quiero utilizar este espacio que con tanta generosidad Canal 13, Telediario Federal me permiten para sembrar dudas. Pero ¿sabe qué pasa? Ahora estamos absolutamente seguros de que no va a haber juicio para investigar la corrupción de Petrocaribe, porque va a haber elecciones en septiembre y es probable que el señor Michel Martelly tenga que hacer el sacrificio y volver a ser candidato. Mientras tanto, ya sabemos que hay una persona a la cual el digitado políticamente Poder Judicial de Haití jamás va a citar. Se llama Jovenel Moïse. Su esposa está grave. En un país donde la justicia está manejada a dedo por el poder político, donde no hay elecciones de parlamentarios desde hace 2 años, donde el poder legislativo no funciona, donde el primer ministro es interino y fueron 5 primeros ministros en 4 años de gobierno efectivo, un país que verdaderamente, como usted lo presentó, me permito decir que es un país olvidado del mundo y rechazado por su vecino. Usted sabe que hay un muro entre República Dominicana y Haití, porque los dominicanos que se jactan de sus playas y sus bellos paisajes no quieren a sus vecinos haitianos. Inclusive, aunque un haitiano se case con una dominicana y tenga hijos en República Dominicana, para la ley dominicana esos hijos están en tránsito y no pueden ir a aprender a los colegios dominicanos. Así se trata a una de las poblaciones más pobres del planeta. Qué caro que le costó a este país ser el primer país de una revolución de esclavos en el mundo, licenciada. Bueno, contundente, Pablo, consultarle por el escenario actual, un estado de sitio, pero ¿en manos de quién ha quedado Haití? Las elecciones se van a celebrar en los próximos 2 meses, pero ¿qué pasa hoy después de este asesinato? Hoy el poder formal, usted ha hecho una muy inteligente aseveración. Hoy por hoy, el gobierno es de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, pero además hay un sólido respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de varias potencias europeas que sostienen la deriva dictatorial y autoritaria del presidente Moïse y seguramente también garantizarán la impunidad de Martelly, que se presentará para las próximas elecciones. Hoy, formalmente, el primer ministro Claude Joseph es quien ejerce la primera magistratura del país. Y como no hay parlamento, salvo 10 senadores de un parlamento bicameral, lo único que existen son 10 senadores. Desconozco si esos 10 senadores podrán designar un presidente. Pero lo concreto es que la única advertencia que había hecho el gobierno de Joseph Biden respecto de Jovenel Moïse era que no estaba de acuerdo con el referéndum para reformar la Constitución que se iba a realizar el próximo mes. Era lo único. Mientras tanto, la deriva dictatorial y neodualerista contaba con el aval a ciegas del entonces presidente Trump y no hubo cuestionamientos públicos del actual presidente Biden. ¿Será por eso tal vez que rompió virtualmente relaciones con Maduro, que reconoció a Guaidó y que se unió en su momento al Grupo de Lima? Vaya uno a saber. Pablo, nos venimos ahora al Cono Sur para dar cuenta, bueno, del escándalo, la tormenta en Brasil y también las novedades en Chile. Si le parece, avanzamos con, bueno, el recorrido ahora por esta región. Le comento rápidamente que en Brasil hay una tormenta sobre el presidente Bolsonaro. Comentábamos la semana pasada, por la generosidad con la que usted me permite expresarme, que hay un escándalo por el tema de las coimas que habría pedido el gobierno de Brasil $1 por cada vacuna de AstraZeneca y de Pfizer. Bueno, el gobierno entregó una cabeza que era un funcionario de segunda línea del Ministerio de Salud. Sin embargo, hoy el diario Folha de São Paulo dice textualmente, licenciada, que si bien todavía no se encuentran las huellas dactilares del presidente Bolsonaro, está claro, escuche lo que dice, que su proyecto de reelección
es hoy por hoy una quimera y que falta muy poco para que pueda ser acusado penalmente por los delitos de pedir coimas, porque se sabe que los funcionarios que pidieron coimas lo hicieron en relación directa con el presidente. Hoy por hoy inclusive avanza una causa por un pedido de coimas similar con unas vacunas indias, razón por la cual, junto con las manifestaciones opositoras, junto con el proyecto de este hombre de designar a dedo a una conservadora en la Corte Suprema de Justicia que ya tuvo enfrentamientos con el actual presidente de la Corte Suprema, hacen un cóctel explosivo. Pobre Brasil, verdaderamente. Hoy por hoy las encuestas marcan que Lula ganaría en primera vuelta las elecciones, pero falta 1 año y 5 meses, licenciada, y en Brasil esto permitiría absolutamente cualquier maniobra. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Desde lo judicial hasta lo político o hasta algo que algunas manos mágicas pudieran hacer. Nos vamos a Chile, también un momento histórico, pero en otro sentido. Bueno, un debate por la Asamblea Constituyente y el dato distintivo, ¿no?, que se ha sellado a partir de lo que fueron esas elecciones. Bueno, nuevamente, gracias a usted, podemos terminar con una buena noticia y con una sonrisa. Comenzó a sesionar la Asamblea Constituyente de Chile y en algo que es toda una señal para el Cono Sur, para el mundo, pero fundamentalmente para la historia de Chile, es esa imagen que veíamos recién. Una académica universitaria, mujer, mapuche, es la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile. Esta mujer que estamos viendo en pantalla en este momento es doctorada, trabaja en lingüística y da clase en las principales universidades chilenas. Pero como si esto fuera poco, porque en realidad no me importan tanto los títulos académicos. Es una mujer que asume la presidencia de una asamblea constituyente, pero además de un pueblo originario. Algo que no está previsto en la actual Constitución. Si nuestra teleaudiencia me preguntara qué es lo que se empezó a discutir antes de ayer, yo les digo, son 4 ítems. Primero, el rol del Estado. Hoy por hoy hay un Estado laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar actuar. Un Estado que se despreocupa por las cuestiones sociales. Ya no más, Marina, ya no más. Hoy por hoy, la mayoría de 96 progresistas, donde salió votada esta mujer como presidenta de la Asamblea Constituyente, ya no permitirá un Estado que le dé lo mismo fabricar acero que caramelos o que le dé lo mismo un pobre que un rico. Segundo, el sistema de gobierno. Hay fuertes críticas al presidencialismo fuerte que quedó de la época pinochetista. Recordemos, licenciada, que estamos con la Constitución de 1980 de las Fuerzas Armadas de Pinochet. Por lo tanto, se habla de un régimen semiparlamentario como Francia o semipresidencialista, donde el poder seguiría estando en manos de un presidente, pero con un gabinete autorizado por el Parlamento y con la facultad del Parlamento de generar un voto de censura al presidente. Tercero, políticas sociales. Políticas sociales. Está absolutamente claro que la Constitución de Chile no puede limitarse a establecer un ordenamiento jurídico prescindiendo de la cuestión social. Cuarto, como si fuera poco, recursos naturales, medio ambiente y además el reconocimiento de los pueblos originarios. Chile tiene al menos la mitad de la población que pertenece a pueblos originarios. De 155 asambleístas constituyentes, solo 17 se permitió que fueran de los pueblos originarios. Todo un símbolo. La Asamblea entendió que eso era una cachetada a la historia y al presente. Por eso, una mujer, mapuche, opositora, progresista, académica, es esta señora que estamos viendo, la señora Loncón, que asume en nombre de la oposición chilena progresista para un nuevo amanecer en la República de Chile. Qué privilegio que podamos terminar de esta forma esta columna
Chile comienza un nuevo amanecer, licenciada, y se lo merecen. Bueno, y ratificando un poco lo que decíamos hace algunas semanas cuando hablábamos de lo que fue la elección de los convencionales constituyentes, ¿no? Realmente un proceso que significa un cambio de paradigma para la construcción de una nueva Carta Magna, al menos en esta instancia. Así lo estamos ratificando, Pablo, y es todo un dato para cerrar esta columna de miércoles. Nos reencontramos la semana que viene. Así será, y como habría dicho en su momento Pablo Milanés, cuando hablaba de volver a pisar las calles nuevamente y cuando planteaba de abrir las hermosas alamedas y ya pueden los ausentes de los que hablaba Pablo Milanés descansar en paz. Hay un nuevo Chile que se viene y esperemos que esté acompañado por una nueva América Latina, licenciada. Ojalá así sea. Ha sido un gusto como cada semana, Pablo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Y esperemos que sea con un título de fútbol. Ojalá.